Vamos a aprovechar a comentar el último libro que has escrito, eh, Erotismo, Mujeres y Sexualidad después de los 60. Un libro que ha tenido bastante resonancia, por lo menos a partir de las cosas que se han ido comentando un poco en las redes, la presentación que hiciste del libro en Buenos Aires. Y, y que evidentemente es un tema atractivo, que creo que no es la primera vez que se trata, ni mucho menos, existen muchos clásicos sobre este tema, pero creo que vos sí le das un enfoque un poquito novedoso y sería bueno que conversáramos sobre eso. Tal vez lo novedoso es lo que en realidad aparece encubierto y oculto cuando en realidad está a la vista. Como es que la sexualidad acompaña al ser humano desde el principio hasta el final de su vida en todas las distintas etapas, y que realmente ha habido una idea muy fuerte instalada que se ha convertido prácticamente en un mito de que después de la menopausia las mujeres no tienen más deseo sexual y por lo tanto la sexualidad culmina y termina con la procreación. Lo cual es a ojos vistas un equívoco muy grande, porque eso todas las personas lo podemos saber, hombres y mujeres, en las grandes ciudades, en los pequeños pueblos, todo se sabe. Y se sabe que no solo los varones disfrutan de la sexualidad y desean disfrutarlo, lo cual es muy vital a cualquier edad y con cualquier edad de su partener, sino que también las mujeres desean lo mismo. No es cierto que las mujeres posmenopausia no deseen. En general, lo que he podido comprobar es que lo que suele suceder es que es la falta de buenos estímulos lo que genera a veces la falta de interés. ¿Por qué esto? Es decir, ¿cuál sería lo que subyace esto? Que no se da así en el hombre, ¿no? Sino que tiene que ver con condicionamientos culturales muy fuertes. En la medida en que la sexualidad de la mujer le ponen un término final, es prácticamente el varón quien tiene la disponibilidad de hacer uso de su sexualidad, y que además se puede permitir con legítimo derecho, digamos, a estar con mujeres 10, 20, 30, 40 años más jóvenes. Creo que en el fondo es una cuestión de poder, y que además la sexualidad femenina es muy compleja, es muy amplia, y una manera de ejercer poder sobre ella es eliminándola o pretendiendo eliminarla. Y con ello también no solo la sexualidad, sino fundamentalmente el erotismo, porque esto nos lleva a una idea también falsa de asociar sexualidad con procreación. Como se supone que la sexualidad femenina estaría al servicio de la procreación, cosa que sostienen no pocas instituciones religiosas, entonces claro, lo que queda fuera de allí es el erotismo, pretendiendo que se acabaron los casilleros, cuando en realidad como dicen muchas mujeres, después de la menopausia se cierra la fábrica y se abre el parque de diversiones. Todo tiene sus pros y sus contras, y la menopausia realmente tiene muchos beneficios. Uno de ellos es la posibilidad de sentirse libre para usar el cuerpo, para no quedar embarazada, y además con buenas dietas y con una vida saludable se puede regular mucho de lo que se supone que la ciencia, incluso farmacéutica, trata de insistir de que bueno, que con las hormonas, la falta de hormonas, etcétera, lo cual no es así. Hay una correspondencia masculina a eso, a ese fenómeno también. Sí, creo que nuestra sociedad occidental judío-cristiana es poco generosa con la sexualidad. Hace a veces una ostentación, haciendo de la sexualidad exhibicionismos que poco tienen que ver con la sexualidad, pero el erotismo realmente lo dejan un poco fuera. Detrás de esto, efectivamente, creo que está la idea de que en una sociedad que es patriarcal, el hombre se mide supuestamente por su potencia sexual. Se pueden modificar estos ciertos rasgos, pero lo que no se modifica es el deseo y es la posibilidad de erotismo. Por eso a mí me resultó muy enriquecedor las entrevistas que tuve, no solo con mujeres sino con varones, donde algunos varones comentaban que después de los 60 largos y de los 70, que eran hombres que siempre habían disfrutado de la sexualidad y que no pretendían dejar de disfrutarla, se habían dado cuenta que no tenían la misma capacidad de erección de antes, y que entonces empezaron a indagar por las prácticas eróticas tántricas, que hay una cantidad enorme de
de contactos con el erotismo y que, como dijo una mujer, tenemos no sé cuántos metros cuadrados de piel y todos esos metros cuadrados son la fuente y la base del erotismo. Y como dijo un varón, que bueno, cuando él se dio cuenta que su modalidad eréctil había disminuido un poco, realmente empezó a disfrutar, empezó a aprender y a disfrutar muchísimo de su erotismo. Claro, esto tiene muchas complejidades. Por ejemplo, una de ellas es que el erotismo, como la belleza y como todo arte, requiere tiempo. Y entonces no solamente requiere tiempo, del tiempo que se va necesitando para entrar en disfrute, sino además de ese tiempo que es empezar a entender que pasa por otro lado el disfrute, que el erotismo es otra cosa, que el erotismo es distinto a la sexualidad y que en realidad la sexualidad no culmina con la penetración. Porque allí también otro de los temas muy de base es la idea de que la penetración es una toma de posesión. Entonces, yo te hago mía, como se dice vulgarmente, durante tanto tiempo. Cada uno es de sí mismo y en todo caso el disfrute con otro partener, con quien efectivamente haya piel, haya Química. gustos afines, haya química, consiste en un entrelazamiento de los tiempos y de la imaginación que juntos puedan ir tramando. Es realmente una situación de compañía que es muy grata cuando se da y que por supuesto no se da, no se compra, ni digo que no se compra porque no puedes decir, a ver, vos vení y con eso funcionamos. No, a veces con unas personas funciona y con otras no. Claro. Entonces, cuando se da, realmente es un placer. En esta vez, en este libro, también hay algo de eso, aunque un poco distinto. No trabajas tanto con grupos, exacto, pero sí vas trabajando con entrevistas, tanto a mujeres como con hombres. Todavía hay demasiados prejuicios y además tampoco era tan fácil lograr participantes que tuvieran afinidad para hablar del tema. En cambio, me propuse hacer entrevistas personales, entrevistas abiertas, en donde tanto los hombres como las mujeres vayan contando aquello que querían y aquello que a mí me iba sugiriendo también preguntar. Y fue realmente muy enriquecedor. Y además hubo una especie de autoselección previa, porque mi propuesta era que buscaba a hombres y a mujeres mayores de 60 años que estuvieran dispuestos a hablar de su sexualidad. Con lo cual, quienes se proponían eran porque tenían ganas de hablar de su sexualidad. Claro, lo que sucede es que después no es tan fácil encontrar parteneres adecuados con quienes esa afinidad se pueda poner en práctica. Los entrevistados o las experiencias que te contaban las personas. Y hubo de todo. En realidad hay muchas de las mujeres y hombres habían tenido sus experiencias, se habían separado o habían enviudado, habían vuelto a tener. Pero también había parejas que transitaban años de matrimonio, lo cual allí significa por un lado, una tarea mayor de recuperar el erotismo y la sexualidad desde otro, fuera del modelo tradicional y yo diría del casillero en el que estaban incluidos. Algunas de esas parejas que recuerdo habían decidido después de un tiempo que, estando casados, siendo los dos los padres de los mismos hijos, vivían media semana juntos y media semana separados, con lo cual les permitía, incluso tenían habitaciones separadas. Entonces el encuentro de uno a otro y la búsqueda era toda una aventura. Y de esa manera habían podido recuperar un entusiasmo y un chispeo que, bueno, que a veces con los años se pierde. Porque lo que yo estoy también pudiendo observar es que hay muchas parejas, matrimonios tradicionales, que, bueno, en el afán de no perder la sensación burbujeante del erotismo, buscan muchísimas otras situaciones de sexualidad, compartidas con otras personas, en distintos lugares, etc. Eso está todavía por investigarse, aunque en realidad está sucediendo y mucho. Que las parejas no tradicionales y heterosexuales tengan tal vez una mayor amplitud
y queden menos encerradas en los condicionamientos sociales, religiosos, etcétera. Y entonces, en esa medida, tal vez, eso yo no lo he investigado, pero lo estoy pensando ahora que me lo preguntás, tal vez tengan mayor plasticidad y además estén más dispuestos a realmente no renunciar y no perder algo tan hermoso de la vida. A algunos les gusta comer, les gustan los sabores exquisitos, hacen comidas exquisitas y las siguen disfrutando. Con la sexualidad pasa lo mismo. Lo que pasa que ha tenido fuertes presiones religiosas sobre todo. Y en nuestra sociedad el cristianismo ha sido particularmente represor del disfrute sexual. El amor es un misterio. La sexualidad una necesidad, una urgencia biológica y el erotismo una exquisitez humana. Bueno, ha sido un gusto estar contigo, Clara. Igualmente, igualmente.